Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. La enorme nave alienígena se movía por el espacio como una oscura montaña de metal. El almirante Kestal estaba en el puente, con sus manos de escamas azules aferradas a la barandilla mientras observaba la pequeña estrella amarilla hacerse más grande en la pantalla de visualización. Sus ojos rojos brillaban con satisfacción. Otro mundo primitivo para añadir a la colección de la hegemonía galáctica. La tripulación del puente trabajaba en silencio a su alrededor. Oficiales Cepreons, Mandoranos y Kreljex se movían entre las estaciones de control, sus diferentes formas alienígenas unidas en un mismo propósito. Habían hecho esto 847 veces antes. Encontrar un mundo. Estudiarlo. Tomar lo que querían. El patrón nunca cambiaba. Informe. Ordenó Kestal en el lenguaje universal que todas las especies de la hegemonía aprendían. El teniente Vexar, un mandorano delgado de piel gris, levantó la vista de su estación de escaneo. Nos acercamos al tercer planeta de este sistema, Almirante. Los habitantes lo llaman Tierra. Han estado enviando señales de radio al espacio durante unos 100 de sus años. ¿Señales de radio? Kestal emitió un chasquido con la garganta que pasaba por una risa entre su gente. ¡Qué maravillosamente primitivo! ¿Qué más muestran nuestros escáneres? Los grandes ojos negros del teniente se centraron en su pantalla. El planeta tiene una luna grande. 7.000 millones de habitantes repartidos en varios continentes. Usan cohetes químicos para apenas alcanzar su propia órbita. Sus armas son principalmente proyectiles de metal y rudimentarios dispositivos nucleares. Otros oficiales en el puente comenzaron a emitir sus propios chasquidos. La idea de una especie que todavía usaba explosivos químicos era divertida para seres que controlaban la gravedad y la antimateria. Armas nucleares, dijo el comandante Sanol, un corpulento Kreljex de 4 brazos. Recuerdo que las usábamos hace unos 3.000 años. Antes de aprender a dividir átomos con la mente. Más chasquidos llenaron el puente. Incluso los reclutas más nuevos sabían que las armas nucleares eran lo que los niños construían antes de entender la ciencia de verdad. El almirante Kestal se acercó a la pantalla de visualización principal. La Tierra flotaba ante ellos como una canica azul y blanca, pequeña e indefensa, perfecta para operaciones de minería. La hegemonía siempre necesitaba más trabajadores para los campos de asteroides. ¿Algún signo de tecnología avanzada? Preguntó. Ninguno, almirante, respondió Vexar. Tienen máquinas voladoras que queman combustibles fósiles, naves que flotan en el agua usando cascos de metal. Sus naves más rápidas apenas alcanzan el 1% de la velocidad de la luz, y solo en teoría. En la práctica, sus mejores cohetes tardan meses en llegar a su propia luna. Meses para llegar a su luna, repitió Kestal lentamente. Nosotros cruzamos 12 sistemas estelares para llegar aquí en el mismo tiempo. La tripulación del puente volvió a chasquear. El almirante levantó una mano escamosa pidiendo silencio. ¿Ya se han percatado de nuestra presencia? Sí, almirante. Sus instrumentos primitivos detectaron nuestra aproximación hace 3 días. Han estado enviando mensajes de radio en múltiples idiomas. ¿Debo traducirlos? Hazlo, por favor. Disfruto escuchando lo que dicen las especies primitivas cuando conocen por primera vez a sus superiores. Los ordenadores de la nave ya habían aprendido todos los idiomas humanos a partir de las transmisiones interceptadas. La traducción llegó a través de los altavoces del puente con la propia voz de Kestal, hablando la lengua común. Nave desconocida, aquí el Comando de Defensa de la Tierra. Por favor, identifíquense y declaren sus intenciones.
Venimos en son de paz y deseamos establecer relaciones diplomáticas. El puente quedó en silencio por un momento. Luego, el comandante Sanol comenzó a chasquear con tanta fuerza que sus hombros delanteros temblaron. Pronto, toda la tripulación se unió. Comando de Defensa de la Tierra, resolló Bexar entre chasquidos. ¿Creen que pueden defender algo? ¿Relaciones diplomáticas?, añadió otro oficial. ¿Como si tuvieran algo que ofrecernos aparte de mano de obra? Questal sonrió, mostrando sus dientes puntiagudos. Los humanos eran aún más entretenidos de lo esperado. La mayoría de las especies primitivas simplemente se acobardaban cuando llegaba la hegemonía. Estas criaturas realmente pensaban que podían negociar. «Abran un canal de comunicación», ordenó. «Presentémonos como es debido». La pantalla principal cambió para mostrar el reflejo de Questal. Detrás de él, el puente del mayor buque de guerra del espacio conocido se extendía hacia las sombras. Se enderezó su armadura ceremonial y activó la transmisión. «Saludos, habitantes de la Tierra», dijo con palabras lentas y claras. «Soy el almirante Questal de la hegemonía galáctica. Representamos a 12 especies que controlan esta región del espacio. Hemos venido a su mundo para recolectar recursos y evaluar a su población». Hizo una pausa para que asimilaran la información. «Su tecnología es primitiva, pero interesante. En un sentido histórico. Sus armas no podrían dañar a nuestra nave exploradora más pequeña. Sus naves más rápidas tardarían vidas enteras en llegar a la estrella más cercana. Son, en todos los aspectos importantes, indefensos ante nosotros». Al otro lado del puente, Bexar monitoreaba las comunicaciones humanas. «Almirante, están enviando mensajes por todo el planeta. Se están activando unidades militares. Sus líderes están celebrando reuniones de emergencia». «Por supuesto que lo están», replicó Questal sin apartar la vista de la pantalla. «Continúa la transmisión». Se volvió para dirigirse directamente a la Tierra. Sin embargo, la hegemonía galáctica no carece de piedad. Les ofreceremos una elección. Entreguen sus recursos planetarios pacíficamente y permitiremos que su especie sobreviva. Serán reubicados en instalaciones de trabajo adecuadas en todo nuestro territorio. Su gente servirá como personal de mantenimiento y obreros. Es un trabajo honesto y serán alimentados y alojados según los estándares de la hegemonía para especies primitivas. El comandante Sanol se acercó a su lado. «¿Debería mencionar la alternativa, almirante?» «Sí, creo que deben entender sus opciones por completo». La sonrisa de Questal se hizo más ancha. «La alternativa es simple. Si eligen resistir, tomaremos lo que necesitamos por la fuerza. Sus ciudades serán reducidas a escoria. Su población se reducirá drásticamente a un número más manejable. Los supervivientes seguirán sirviendo como trabajadores, pero en condiciones mucho menos cómodas». Señaló hacia las portillas donde la Tierra flotaba en el espacio. «Miren su mundo desde nuestra perspectiva. Vemos recursos. Metal en su corteza, agua en sus océanos, trabajadores entre su población, nada más. No pueden luchar contra nosotros, como tampoco las bacterias pueden luchar contra un desinfectante». La transmisión terminó. La tripulación del puente esperó en un silencio divertido la respuesta humana. Llegó más rápido de lo esperado. «Aquí el presidente Martínez del Gobierno de la Tierra Unida», dijo una voz humana por los altavoces. «Su ultimátum es rechazado. La Tierra no se rendirá ante nadie. Exigimos que abandonen nuestro sistema solar de inmediato». Esta vez, el silencio en el puente se prolongó más, y luego se rompió cuando todos los alienígenas presentes estallaron en una carcajada de chasquidos. «Exigen», dijo Bexar sin aliento. «Realmente nos exigen que nos vayamos». «Presidente Martínez», dijo el comandante Sanol. «Qué criatura tan deliciosamente optimista». El almirante Questal no se reía. Miraba la pantalla con genuina sorpresa. En 847 mundos, esto nunca había sucedido. Las especies primitivas se rendían de inmediato o suplicaban piedad. No hacían exigencias. «¿Están locos?», le preguntó a Bexar. «Posiblemente, almirante».
O quizás realmente no entienden la situación. Sus transmisiones de radio sugieren que nunca antes se han encontrado con vida alienígena. Puede que no comprendan la brecha tecnológica que nos separa. Entonces los educaremos. Kestal activó de nuevo la transmisión. Presidente Martínez, creo que ha malinterpretado algo fundamental. Permítame explicarle en términos que su mente primitiva pueda comprender. Hizo un gesto y la pantalla principal se dividió para mostrar lecturas técnicas. Esta es una de nuestras naves exploradoras. Mide 2 kilómetros de largo y lleva suficiente potencia de fuego para fracturar una luna. Sus escudos pueden absorber sus armas nucleares más potentes sin esfuerzo. Se mueve más rápido que la luz y puede cruzar su sistema solar en minutos. La pantalla cambió para mostrar la flota completa de la hegemonía. Hemos traído 200 naves de este tipo a su sistema. Nuestra nave insignia, a la que se dirigen ahora, mide 20 kilómetros de largo y lleva armas que pueden esterilizar continentes enteros. Hizo una pausa para que los humanos procesaran esta información. Sus aviones de combate más avanzados usan combustión química para la propulsión. Sus buques de guerra más potentes flotan en el agua y disparan proyectiles de metal. Sus armas nucleares, que consideran devastadoras, son juguetes en comparación con lo que cada soldado de la hegemonía lleva como arma de cinto. La pantalla mostró los activos militares humanos detectados por sus escáneres. Aviones, barcos, tanques y silos de misiles parecían patéticos junto a la tecnología alienígena. ¿Entiende ahora, presidente Martínez? Esto no es una guerra. Ni siquiera es un conflicto. Es simplemente una elección entre una recolección fácil y una recolección difícil. La respuesta humana llegó aún más rápido esta vez. Almirante Kestal, aquí la general Patricia Williams del Comando de Defensa de la Tierra. Sus amenazas son reconocidas y comprendidas. Nuestra respuesta sigue siendo la misma. Abandonen nuestro sistema ahora o aténganse a las consecuencias. Esta vez, la tripulación del puente no se rió. Se miraron unos a otros con confusión. ¿Atenerse a las consecuencias?, susurró Bexar. ¿Con qué consecuencias podrían amenazarnos? Quizás, sugirió el comandante Sanol, tengan algún tipo de arma suicida, un dispositivo que destruiría su propio planeta antes que dejárnoslo. El almirante Kestal consideró esto. Algunas especies lo habían intentado antes. Nunca funcionaba, porque la hegemonía generalmente podía desactivar tales armas antes de que se dispararan. Escaneen en busca de cualquier dispositivo explosivo de gran tamaño, ordenó. Reactores de fusión, pilas de fisión, cualquier cosa que pueda suponer una amenaza para el propio planeta. Los escaneos tardaron varios minutos. Los resultados aparecieron en la pantalla táctica. Detecto varios cientos de armas nucleares, almirante, informó Bexar. Pero son pequeñas y están dispersas. Incluso si detonaran todas simultáneamente, solo destruirían una fracción de sus principales ciudades. Nada que nos negara los recursos planetarios. Entonces, ¿en qué están pensando? Nadie en el puente tenía una respuesta. Según la experiencia del almirante, las especies primitivas se clasificaban en categorías predecibles. Algunas se rendían de inmediato. Algunas suplicaban piedad. Algunas amenazaban con el suicidio. Algunas intentaban esconderse. Estos humanos estaban haciendo algo nuevo. Estaban actuando con confianza. Almirante, dijo Bexar con cuidado, ¿deberíamos considerar la posibilidad de que tengan alguna capacidad oculta? ¿Alguna tecnología que no hayamos detectado? Los ojos rojos de Kestal se entrecerraron. ¿Con cohetes químicos y balas de metal? ¿Qué podrían esconder que nuestros escáneres no vieran? No lo sé, almirante, pero su comportamiento es inusual. Su comportamiento es estúpido, espetó Kestal. Son insectos amenazando a una montaña. Quizás son simplemente demasiado primitivos para entender su situación. Activó la transmisión por última vez. Muy bien, humanos. Han tomado su decisión. Les dimos la oportunidad de rendirse con dignidad. Puesto que prefieren enfrentarse a la destrucción, se lo concederemos. El almirante se giró hacia su oficial de armas. Comiencen el bombardeo de sus instalaciones militares.
Muéstrenles lo que significa la potencia de fuego de la hegemonía. Después de que vean sus defensas desmoronarse, puede que se vuelvan más razonables. Sí, almirante. ¿Qué objetivos debemos priorizar? Empiecen con sus instalaciones espaciales. Destruyan todo lo que salga de su atmósfera. Luego, apunten a sus aeródromos y bases navales. Dejen sus ciudades intactas. Por ahora, queremos que se rindan, no crear un páramo. Mientras los sistemas de armas se activaban, el almirante Kestal sintió una satisfacción familiar. Así era como siempre terminaba. Los primitivos resistirían durante unas horas o días, luego se darían cuenta de la desesperanza de su situación y suplicarían piedad. Pero en algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz se preguntaba por qué estos humanos parecían tan confiados. ¿Qué sabían ellos que él no? Apartó el pensamiento. Después de 847 mundos conquistados, sabía que las especies primitivas a menudo se comportaban irracionalmente cuando se enfrentaban a una fuerza superior. Estos humanos aprenderían su lugar muy pronto. Los primeros rayos de energía se lanzaron hacia la Tierra, comenzando lo que el almirante Kestal asumió que sería un conflicto muy corto y unilateral. Las ondas de escaneo se lanzaron desde la flota de la hegemonía como avispas plateadas, extendiéndose por la atmósfera de la Tierra en una formación perfecta. Cada sonda era del tamaño de un coche pequeño y llevaba sensores que podían analizar todo, desde la estructura atómica hasta los patrones de energía. El almirante Kestal observó su despliegue con satisfacción profesional. Inicien escaneos profundos de todos los principales centros de población, ordenó. Quiero un inventario completo de sus capacidades militares. Cada arma, cada vehículo, cada instalación. El teniente Bexar trabajó rápidamente en su estación, coordinando la red de sondas. Flujos de datos comenzaron a correr por su pantalla en constantes ríos de información. Los grandes ojos negros del mandorano seguían las lecturas con interés profesional. Los escaneos iniciales confirman nuestras evaluaciones anteriores, almirante, informó. No se detectan escudos de energía en ninguna parte del planeta. Ni armas de haces de partículas, ni tecnología de manipulación gravitacional. Sus aeronaves más avanzadas parecen usar motores de turbina que queman combustibles fósiles. El comandante Sanol se inclinó sobre otra consola, sus 4 brazos moviéndose simultáneamente sobre diferentes superficies de control. Estoy detectando grandes concentraciones de vehículos metálicos, dijo. Orugas en lugar de sistemas de flotación. Municiones explosivas químicas en lugar de cargas de plasma. Es como mirar un museo. Los otros oficiales del puente chasquearon divertidos. Varios miembros más jóvenes de la tripulación nunca habían visto una tecnología tan primitiva fuera de los archivos históricos. ¿Y qué hay de sus armas nucleares?, preguntó Kestal. Merecen algo de atención, aunque sean rudimentarias. Escaneando ahora, almirante. Los dedos de Bexar danzaron sobre sus controles. Cuento aproximadamente 15.000 ojivas nucleares en todo el planeta. La mayoría están montadas en cohetes químicos de alcance muy limitado. Las armas más grandes muestran rendimientos de quizás 50 megatones. 50 megatones, repitió el almirante pensativo. Nuestros generadores de escudos personales pueden absorber el doble de esa energía sin problemas. Lo interesante, continuó Bexar, es cómo han distribuido estas armas. En lugar de concentrarlas para un efecto máximo, las han esparcido por múltiples naciones. Parece que construyeron estas armas para luchar entre ellos, no contra amenazas externas. Esto provocó nuevos chasquidos en la tripulación del puente. La idea de una especie que dedicaba más esfuerzo a luchar contra sí misma que a prepararse para peligros externos era infinitamente divertida para los oficiales de la hegemonía. ¿Y sus capacidades espaciales?, preguntó Kestal. Mínimas, almirante. Tienen unas pocas estaciones pequeñas en órbita alrededor de su planeta. La más grande parece ser una instalación de investigación con quizás 6 miembros de tripulación. Usan cohetes químicos para llegar a estas estaciones, y el viaje les lleva varios días. El almirante se acercó a la pantalla principal, estudiando el mundo azul que flotaba ante ellos.
La tierra parecía tan pacífica desde esta distancia. Las nubes blancas arremolinadas y los vastos océanos azules no daban ninguna pista de la primitiva civilización que luchaba en su superficie. Continúen con los escaneos detallados, ordenó. Quiero saber de cada base militar, cada instalación de investigación, cada fábrica que pueda producir armas. Cuando comencemos la demostración, quiero apuntar primero a sus capacidades más impresionantes. Mientras las ondas trabajaban, sus sensores penetraban profundamente en la civilización humana. Mapearon búnkeres subterráneos, analizaron redes de comunicación y catalogaron arsenales de armas. La imagen que surgió fue exactamente la que el almirante esperaba. Señor, llamó el alférez Kravak, un joven cepreano que manejaba la estación de comunicaciones. Estamos interceptando cantidades masivas de tráfico de radio y datos del planeta. Sus redes de comunicación globales están extremadamente activas. ¿Qué están diciendo? Unidades militares en todo el mundo están siendo puestas en alerta máxima. Sus líderes están llevando a cabo reuniones de emergencia a través de conferencias electrónicas. Estoy detectando la activación de sistemas de defensa de misiles y el despliegue de aviones de combate. Muéstramelo. La pantalla principal cambió para mostrar una vista táctica de la Tierra. Puntos rojos aparecieron dondequiera que los sensores detectaban actividad militar. En cuestión de minutos, todo el planeta estaba cubierto de luces rojas. Miren eso, murmuró el comandante Sanol. Realmente están movilizando a todo su ejército. Contra nosotros, añadió Bexar con evidente diversión. Misiles primitivos y aviones químicos contra una flota de batalla de la hegemonía. El almirante Kestal estudió la pantalla con creciente satisfacción. Esta era exactamente la respuesta que había esperado. Los humanos estaban reuniendo sus fuerzas para una derrota espectacular que haría su rendición aún más dramática. ¿Están lanzando algún ataque?, preguntó. Negativo, almirante. Varias patrullas de cazas se han acercado a nuestro rango exterior de sensores, pero no han disparado. Creo que están realizando reconocimiento. Déjenlos mirar, decidió Kestal. Quizás ver nuestras naves de cerca los convenza de ser más razonables. Mientras tanto, muy abajo en la superficie de la Tierra, algo muy diferente estaba sucediendo. En las profundidades de las montañas rocosas de Colorado, la almirante Sarachun recibió una comunicación prioritaria que lo cambió todo. El mensaje era corto y estaba codificado en un cifrado que solo 12 personas en la Tierra podían leer. Pero Sarachun era una de esas 12, y entendió cada palabra. El protocolo Titán ha sido autorizado, dijo en voz alta al centro de mando vacío a su alrededor. Nivel de autorización Omega. Todas las salvaguardas eliminadas. Sarachun tenía 63 años y había pasado toda su carrera en los niveles más profundos de la inteligencia militar. Había heredado su puesto actual del almirante Morrison, quien lo había heredado del almirante Hang, quien a su vez lo había heredado del hombre que lo empezó todo en 1952. El proyecto Titán era más antiguo que la mayoría de los países. Había sobrevivido a la Guerra Fría, la guerra contra el terrorismo y 3 colapsos económicos mundiales diferentes. Se había transmitido a través de 6 generaciones de liderazgo militar, cada una añadiendo al trabajo de los que vinieron antes. Y ahora, finalmente, era el momento. Se acercó a una consola que no se había activado en 15 años. Colocó su mano en el escáner de palma y miró directamente al escáner de retina. Cuando ambos dispositivos confirmaron su identidad, habló claramente al micrófono. Aquí la almirante Chun, Control Titán. Inicien secuencia de emergencia. Autorización Omega 77 Alfa. 120 metros por encima de ella, las estaciones de monitoreo sísmico de todo el mundo comenzaron a detectar lecturas inusuales. Los sensores de la hegemonía también las notaron, pero las descartaron como terremotos menores causados por estrés tectónico. De vuelta en la nave insignia alienígena, el teniente Bexar estaba completando su análisis detallado de las capacidades militares humanas. Informe final listo, almirante, anunció. Proceda. Total de aeronaves militares humanas, aproximadamente 50.000. Los cazas más efectivos parecen ser modelos que llaman F-22 y F-35.
Estos usan motores de turbina químicos y disparan proyectiles de metal a velocidades subsónicas. Fuerzas navales. 11 grupos de portaaviones con buques de apoyo. Sus barcos más grandes desplazan aproximadamente 100.000 toneladas y transportan aeronaves similares a las que mencioné. Todas las naves están limitadas a operaciones en la superficie del agua. Fuerzas terrestres. Varios millones de soldados equipados con armas pequeñas, vehículos blindados y artillería. De nuevo, todas las armas son químicas o cinéticas. No se han detectado armas de energía en ninguna parte. El almirante Kestal asintió con aprobación. Las cifras sonaban impresionantes hasta que se comparaban con los estándares de la hegemonía. 50.000 aeronaves no significaban nada cuando cada una podía ser destruida por una sola nave patrulla. 11 grupos de portaaviones eran irrelevantes cuando solo su nave insignia superaba en masa a toda su flota. ¿Y qué hay de su capacidad industrial?, preguntó el comandante Sanol. Sustancial para una civilización primitiva, respondió Bexar. Pueden producir grandes cantidades de armas y vehículos básicos. Sin embargo, sus métodos de fabricación son rudimentarios. Forja de metales, procesamiento químico, ensamblaje electrónico. Nada que se acerque a la construcción molecular o la compilación de materia. ¿Tiempo para construir fuerzas de reemplazo si destruimos su ejército actual? Asumiendo que les permitamos reconstruir, varios años como mínimo para las aeronaves, quizás una década para los principales buques navales. Cosa que no permitiremos, dijo Kestal con firmeza. Después de la demostración, no habrá más ejército humano, solo trabajadores humanos. La tripulación del puente chasqueó en señal de acuerdo. El patrón era siempre el mismo. Destruir el ejército primitivo. Ocupar las principales ciudades. Transportar a la población a campos de trabajo. Convertir el planeta para la extracción de recursos. Simple y eficiente. Almirante, llamó el alférez Kravak desde la estación de comunicación. Los humanos están transmitiendo otro mensaje. Ponlo. La voz que se escuchó por los altavoces era diferente esta vez. Más vieja, más tranquila, con una autoridad que hizo que incluso los oficiales alienígenas prestaran atención. Aquí la general Elizabeth Morrison, presidenta del Estado Mayor Conjunto. Hablo en nombre de todas las fuerzas militares de la Tierra. Hemos revisado su ultimátum y nuestra posición no ha cambiado. La Tierra no se rendirá. Defenderemos nuestro mundo con todo lo que tenemos. Todo lo que tienen. Rió entre dientes el comandante Sanol. Balas químicas y petardos nucleares. Pero la general Morrison no había terminado. Sin embargo, reconocemos la disparidad tecnológica entre nuestras fuerzas. Por lo tanto, estamos implementando medidas defensivas que van más allá de la respuesta militar convencional. Tengan en cuenta que el Comando de Defensa de la Tierra tiene capacidades que aún no han observado. El puente quedó en silencio. El almirante Kestal frunció el ceño ante la pantalla principal. ¿De qué está hablando?, le preguntó a Bexar. Desconocido, almirante. Nuestros escaneos son exhaustivos. Hemos detectado cada instalación importante, cada sistema de armas, cada centro de investigación. No hay capacidades ocultas que puedan amenazarnos. A menos que, sugirió el comandante Sanol lentamente, hayan desarrollado algo bajo tierra, fuera del alcance de nuestros escaneos de superficie. Escaneen más a fondo, ordenó Kestal de inmediato. Quiero estudios geológicos de cada continente. Busquen grandes estructuras subterráneas, instalaciones ocultas, cualquier cosa que pueda albergar armas avanzadas. Las sondas redirigieron sus sensores hacia abajo, penetrando a través del suelo y la roca con sofisticados haces de escaneo. Los resultados llegaron rápidamente. Estoy detectando una extensa construcción subterránea, informó Bexar con sorpresa. Operaciones mineras, túneles de transporte, instalaciones de almacenamiento, mucho más de lo que observamos inicialmente. ¿Instalaciones militares? Difícil de determinar, almirante. Muchas de las estructuras subterráneas están blindadas o son demasiado profundas para un análisis detallado, pero la construcción parece ser bastante extensa. El almirante Kestal se quedó mirando los nuevos datos que fluían por sus pantallas.
Las instalaciones subterráneas no eran inusuales. La mayoría de las especies primitivas construían búnkeres y refugios para protegerse de sus propias armas. Pero algo en la escala de la construcción subterránea humana le inquietaba. ¿Cuán extensa? Señor, estoy detectando construcciones subterráneas en todos los continentes. Túneles que se extienden por cientos de kilómetros. Cavernas lo suficientemente grandes como para albergar ciudades importantes. Sistemas de energía que parecen mucho más sofisticados de lo que su tecnología de superficie sugeriría. ¿Sistemas de energía? Sí, almirante. Estoy leyendo firmas energéticas que no puedo identificar por completo. Parecen estar basadas en la fusión, pero el diseño no es familiar. Por primera vez desde su llegada a la Tierra, el almirante Questal sintió un pequeño cosquilleo de incertidumbre. Las especies primitivas no solían tener tecnología de fusión desconocida. ¿Tenían fusión o no la tenían? No había término medio. ¿Podrían haber recuperado tecnología de visitantes alienígenas anteriores? Preguntó. Posible, pero improbable, respondió Vexar. Nuestros registros no muestran ningún contacto de la hegemonía con este sistema. Y ninguna otra especie conocida con capacidad de viaje espacial ha informado de contacto con la Tierra. Entonces, ¿de dónde sacarían tecnología de fusión avanzada? Nadie en el puente tenía una respuesta. El almirante miraba la pantalla táctica, observando cómo los puntos rojos se multiplicaban por la Tierra a medida que más unidades militares humanas se posicionaban. Todo seguía pareciendo primitivo y desesperado desde un punto de vista militar, pero algo le carcomía por dentro. ¿Recomendaciones? Preguntó a sus oficiales. Podríamos enviar sondas para una inspección más cercana de las instalaciones subterráneas, sugirió el comandante Sanol. O podríamos proceder con la demostración planeada, añadió Vexar. Si tienen armas ocultas, atacar a su ejército de superficie probablemente los obligará a revelar lo que esconden. El almirante Questal consideró ambas opciones. Su flota era más que capaz de manejar cualquier cosa que una especie primitiva pudiera haber desarrollado. Incluso si los humanos de alguna manera hubieran construido armas de fusión o escudos de energía básicos, la brecha tecnológica seguía siendo enorme. Procedemos según lo planeado, decidió. Comiencen a apuntar a sus activos militares más visibles, primero las estaciones espaciales, luego los aeródromos, luego las bases navales. Si tienen capacidades ocultas, destruir sus fuerzas convencionales los obligará a mostrar sus cartas. Sí, almirante. Mientras la flota de la hegemonía se movía en formación de ataque, las lecturas sísmicas de la Tierra se hicieron más fuertes. En las profundidades de la superficie, algo vasto se estaba agitando. Pero los sensores alienígenas solo lo registraron como una actividad geológica menor, indigna de atención. El almirante Questal había tomado su decisión. La demostración comenzaría pronto y los humanos aprenderían el precio de desafiar a la hegemonía galáctica. No tenía idea de que, 120 metros bajo las montañas de Colorado, la almirante Sarachún observaba sus propias pantallas mientras el acorazado Titán Mark IX comenzaba su proceso de despertar de un siglo. La verdadera guerra estaba a punto de empezar. Los primeros rayos de energía de la flota de la hegemonía atravesaron la atmósfera de la Tierra como relámpagos azules. Golpearon la Estación Espacial Internacional con precisión quirúrgica, convirtiendo la estructura de metal en nubes expansivas de gas sobrecalentado en menos de 3 segundos. El almirante Questal observó la destrucción en su pantalla principal con fría satisfacción. La estación espacial había sido la instalación orbital más avanzada de la humanidad, y murió sin siquiera intentar defenderse. Objetivo eliminado, informó el teniente Vexar. No se detectó fuego de respuesta. Continúen con la demostración. Destruyan sus activos orbitales restantes. Más rayos de energía se lanzaron hacia abajo. Los satélites de comunicación explotaron en brillantes destellos. Una pequeña estación de investigación cerca de la Luna se desvaneció en un estallido de luz blanca. En 10 minutos, todo lo que la humanidad había construido en el espacio había desaparecido. En la superficie de la Tierra, miles de millones de personas observaron la destrucción a través de telescopios y cámaras. El mensaje era claro y terrible.
Los alienígenas podían destruir lo que quisieran, cuando quisieran, y el ejército de la Tierra no podía hacer nada para detenerlos. Fase 2, ordenó el almirante Kestal. Comiencen los ataques a sus instalaciones de la Fuerza Aérea. La flota alienígena se movió a una órbita baja, posicionándose sobre las principales bases militares de todo el planeta. Sus armas tenían un alcance ilimitado, pero el almirante quería que los humanos vieran a sus atacantes claramente. En la base aérea de Ramstein en Alemania, el coronel Hans Mueller estaba informando a sus pilotos cuando el cielo comenzó a brillar. Miró hacia arriba a través de las ventanas del hangar y vio una forma que bloqueaba el sol. La nave alienígena era tan grande que creaba su propio clima, atrayendo nubes alrededor de su casco masivo. Todas las aeronaves, despegue de emergencia, gritó Mueller por su radio. Pongan todo en el aire ahora. Cazas F-35 Lightning comenzaron a correr por las pistas de toda la base, sus pilotos sabiendo que volaban hacia una muerte segura, pero sin estar dispuestos a morir en tierra. El primer caza acababa de despegar cuando el rayo de energía impactó. Toda la base aérea se desvaneció en una columna de fuego azul que se extendía desde el suelo hasta las nubes. Cuando la luz se desvaneció, solo quedaba un cráter perfectamente circular donde miles de personas y cientos de aviones habían estado momentos antes. Escenas similares se desarrollaron en todo el mundo. La base de la Fuerza Aérea de Nellis en Nevada, la RAF Lakenit en Inglaterra, la base aérea de Misawa en Japón. Cada una fue borrada de la existencia con una eficiencia casual. Algunos pilotos lograron despegar antes de que sus bases fueran destruidas. Ascendieron hacia las naves alienígenas con un coraje desesperado, disparando misiles que explotaban inofensivamente contra escudos invisibles. Los cazas alienígenas que respondieron eran elegantes medias lunas plateadas que se movían sin propulsión visible. La capitana María Santos voló su F-22 Raptor en un ascenso pronunciado hacia la nave alienígena más cercana. Su radar no mostraba nada más que espacio vacío, aunque podía ver la nave masiva con sus propios ojos. Fija el blanco en algo, murmuró, cambiando entre diferentes sistemas de puntería. Vamos, dame algo a lo que disparar. El caza alienígena que la interceptó apareció sin previo aviso, materializándose junto a su avión como un fantasma de metal. María apenas tuvo tiempo de ver su casco liso antes de que un rayo de gravitones destrozara su casa. La misma escena se repitió cientos de veces en todo el planeta. Los pilotos humanos lucharon con habilidad y valentía, pero sus armas no podían penetrar los escudos alienígenas y sus aviones no podían igualar la velocidad alienígena. En la base naval de Norfolk, el almirante James Richardson observó a su flota movilizarse con sombría determinación. Los portaaviones se dirigieron hacia el océano abierto mientras destructores y cruceros formaban formaciones defensivas. Cada barco que podía alcanzar aguas profundas corría para llegar allí. Señor, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo datos de puntería de las estaciones terrestres. Tienen fijados múltiples objetivos en las naves alienígenas. Láncenlo todo, ordenó Richardson. Tomahawks, Harpoons, cada misil que tengamos. Cientos de misiles de crucero se elevaron desde barcos y submarinos, surcando el cielo hacia la flota alienígena en estelas de fuego blanco. Los misiles eran las armas más avanzadas de la humanidad, capaces de destruir cualquier objetivo en la Tierra. Explotaron contra los escudos alienígenas como fuegos artificiales contra una montaña. La respuesta fue inmediata y devastadora. Rayos de energía descendieron desde la órbita y tocaron cada barco durante exactamente un segundo. Los poderosos portaaviones se abrieron como huevos. Los destructores simplemente se desvanecieron. En menos de 5 minutos, toda la flota había desaparecido. El almirante Richardson permaneció en el puente de su buque insignia. Mientras el rayo de energía descendía hacia él, su último pensamiento fue que sus hombres habían muerto con valentía, aunque hubieran muerto inútilmente. En todo el mundo, los comandantes militares veían cómo sus fuerzas desaparecían con una velocidad aterradora. Divisiones de tanques eran vaporizadas desde la órbita. Silos de misiles eran convertidos en cristal. Ejércitos enteros dejaban de existir entre un latido y el siguiente. En la montaña Cheyenne,
La general Patricia Williams coordinaba la defensa desde las profundidades del NORAD. Sus pantallas mostraban cruces rojas extendiéndose por el mapa a medida que base tras base se oscurecía. Señora, llamó su oficial de inteligencia. Hemos perdido contacto con el Comando Europeo, el Comando del Pacífico y el Comando Sur. Se estima que el 90% de nuestras fuerzas convencionales están destruidas o aisladas. ¿Autorización de respuesta nuclear?, preguntó Williams. Negativo, señora. El presidente todavía espera una solución negociada. Williams miró la pantalla táctica con incredulidad. ¿Una solución negociada mientras el mundo ardía a su alrededor? Pero ella era una soldado y los soldados seguían órdenes. Continúen las operaciones defensivas con los activos restantes, ordenó. En la nave insignia alienígena, el almirante Kestal se estaba aburriendo con la demostración. El ejército humano era aún más débil de lo que sus peores estimaciones sugerían. Sus cazas morían tan rápido que sus artilleros se quejaban de la falta de desafío. Informe de estado, dijo. Activos orbitales, 100% destruidos, informó Bexar. Instalaciones de la Fuerza Aérea, 95% destruidas. Fuerzas navales, 80% destruidas. Sistemas de misiles terrestres, 70% destruidos. ¿Alguna resistencia efectiva? Ninguna, almirante. Algunos impactos afortunados en nuestras naves exploradoras, pero sus armas no pueden penetrar ni siquiera el blindaje básico. ¿Cuánto tiempo hasta la supresión militar completa? Al ritmo actual, aproximadamente 6 horas para las instalaciones principales, quizás 12 horas para eliminar toda resistencia organizada. El almirante Kestal asintió con satisfacción. Justo según el plan. Pronto podría transmitir nuevos términos de rendición, y esta vez los humanos los aceptarían agradecidos. Pero en las profundidades de las montañas de Colorado, la almirante Sarah Chun observaba pantallas muy diferentes. Su pantalla mostraba el acorazado Titán Mark IX ascendiendo lentamente a través de capas de roca y acero que lo habían ocultado durante 73 años. Emergencia al 60%, informó su ingeniero jefe. Todos los sistemas primarios nominales. Armas cargando al 70% de su capacidad. ¿Cuánto tiempo hasta la emergencia completa?, preguntó Chun. 17 minutos, almirante. Pero podemos comenzar las operaciones de combate al 90% de la emergencia. Entendido. Continúe la secuencia. En todo el mundo, las estaciones de monitoreo sísmico detectaban terremotos masivos centrados en lugares aparentemente aleatorios. Las lecturas no tenían sentido geológico. La actividad sísmica se extendía en patrones perfectos a través de diferentes continentes, como si algo enorme se estuviera moviendo bajo tierra. El teniente Bexar notó la actividad sísmica en sus sensores y la marcó para una investigación posterior. En ese momento, la supresión de las fuerzas militares humanas tenía prioridad. Lo que fuera que estuviera causando los terremotos podía esperar hasta después de que los humanos se rindieran. Almirante, llamó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo otra transmisión del liderazgo humano. Ponla. La voz que se escuchó por los altavoces pertenecía al secretario general de las Naciones Unidas, hablando desde un búnker de emergencia bajo la ciudad de Nueva York. Almirante Kestal, aquí el secretario general, María Santos. En nombre de toda la humanidad, solicito un alto el fuego inmediato. Estamos preparados para discutir los términos de la rendición. La tripulación del puente chasqueó en señal de aprobación. Finalmente, los humanos entraban en razón. Continúe, dijo Kestal. Sin embargo, antes de comenzar las negociaciones, debemos advertirles que el Comando de Defensa de la Tierra tiene capacidades adicionales que aún no se han desplegado. Recomendamos encarecidamente que detengan sus ataques y muevan su flota a una distancia segura. Los chasquidos cesaron abruptamente. Kestal frunció el ceño ante la pantalla principal. ¿Capacidades adicionales? ¿Qué pueden querer decir? Desconocido, almirante, respondió Bexar. Nuestros escaneos no muestran activos militares significativos restantes. Unos pocos submarinos dispersos, algunos lanzadores de misiles móviles,
pero nada que pueda amenazarnos. Quizás se refieren a sus armas nucleares, sugirió el comandante Sanol. Posiblemente, o podría ser un farol diseñado para ganar tiempo. El almirante Kestal consideró la situación. En su experiencia, las especies desesperadas a menudo hacían amenazas vacías cuando se enfrentaban a la extinción, pero algo en el comportamiento humano seguía molestándole. Actuaban como si tuvieran opciones cuando claramente no las tenían. ¿Cómo progresan los escaneos profundos de sus instalaciones subterráneas?, preguntó. Aún incompletos, almirante. La actividad geológica está interfiriendo con nuestros sensores. Estoy detectando acumulaciones masivas de energía en múltiples ubicaciones, pero no puedo determinar su fuente o propósito. ¿Acumulaciones de energía? Sí, señor. Las lecturas son inusuales. Mucho más allá de lo que su tecnología debería ser capaz de producir. Por primera vez desde que llegó a la Tierra, el almirante Kestal sintió una genuina punzada de preocupación. Acumulaciones de energía significaban fuentes de poder. Fuentes de poder significaban armas, y las armas de una especie tan confiada podrían ser peligrosas. Envíen equipos de sondas para investigar las mayores firmas de energía, ordenó. Quiero escaneos detallados de lo que sea que estén escondiendo ahí abajo. Sí, almirante. Mientras las ondas descendían hacia la superficie de la Tierra, la actividad sísmica se intensificó. En todo el planeta, el suelo comenzó a temblar en patrones que sugerían que algo inmenso estaba surgiendo de las profundidades. En Nevada, una sección del desierto del tamaño de Manhattan se abrió de repente como un huevo. Vapor y polvo brotaron de la creciente fisura mientras algo oscuro y masivo comenzaba a emerger. En Siberia, una montaña entera se partió por la mitad, revelando estructuras metálicas que brillaban a pesar de haber estado enterradas durante décadas. En el Océano Atlántico, una nueva isla comenzó a surgir de las profundidades, desprendiendo agua de superficies que nunca habían visto la luz del sol. Los sensores de la hegemonía finalmente comenzaron a registrar lo que estaba sucediendo. Las firmas de energía no solo eran grandes, eran enormes, más grandes que cualquier cosa que una civilización primitiva debería ser capaz de construir. Almirante, llamó Bexar con urgencia. Estoy detectando estructuras artificiales emergiendo de ubicaciones subterráneas en todo el mundo. Las lecturas de energía son comparables a las de nuestras propias naves capitales. Eso es imposible. Señor, también estoy detectando materiales avanzados en las estructuras emergentes. Metamateriales que no deberían existir en este nivel tecnológico. El almirante Kestal miraba sus pantallas mientras lecturas imposibles inundaban desde todo el planeta. Lo que fuera que los humanos habían estado escondiendo, era lo suficientemente grande como para registrarse en escáneres diseñados para rastrear acorazados. Consíganme confirmación visual, ordenó. La pantalla principal cambió para mostrar la estructura emergente en Nevada. A través del polvo y el vapor, algo vasto y oscuro se alzaba de la tierra. Parecía una montaña hecha de metal, pero las montañas no tenían torretas de armas a lo largo de sus flancos. ¿Qué es eso?, susurró el comandante Sanol. Antes de que alguien pudiera responder, el sistema de comunicación se activó solo. La voz que se escuchó por los altavoces era tranquila, profesional y absolutamente aterradora en su confianza. Aquí la almirante Sarah Chun de la Iniciativa de Defensa Terrana. Se ordena a todas las naves de la hegemonía que se retiren del espacio terrestre de inmediato. Tienen 30 segundos para comenzar el movimiento retrógrado o serán considerados objetivos hostiles. El puente quedó en silencio. El almirante Kestal miraba la pantalla donde estructuras imposibles continuaban emergiendo de lugares por todo el planeta. Iniciativa de Defensa Terrana, dijo lentamente. ¿Qué es la Iniciativa de Defensa Terrana? La respuesta no llegó en palabras, sino en acción. En las profundidades de las montañas de Colorado, el acorazado Titán Mark IX finalmente rompió la última capa de roca y tierra que lo ocultaba. La montaña explotó hacia afuera en todas direcciones mientras algo más grande que una ciudad se liberaba de la corteza del planeta. El terremoto que creó registró 8.2 en la escala de Richter y se sintió en todos los continentes.
El almirante Questal observó en un silencio atónito mientras sus sensores intentaban procesar lo que estaban viendo. El objeto que emergía de la Tierra no era una nave. No era un edificio. Era algo que desafiaba cada suposición que había hecho sobre la tecnología humana. Era un arma diseñada para matar dioses, y apuntaba directamente a su flota. El acorazado Titán Mark IX se alzó de la tierra como una montaña de metal que cobraba vida. Con 24 kilómetros de largo y 5 de ancho, su casco brillaba con materiales que nunca habían existido en la naturaleza. Vapor y escombros caían de sus superficies mientras ascendía hacia el cielo sobre pilares de gravedad controlada. Questal miraba su pantalla principal en completo shock. Sus sensores gritaban advertencias que no tenían sentido. El objeto que se alzaba desde la Tierra registraba una masa equivalente a una luna pequeña, pero se movía con la gracia de un caza. «Escanéenlo», ordenó, su voz apenas firme. «Quiero saber qué estamos viendo». El teniente Bexar trabajó frenéticamente en sus controles, pero las lecturas que regresaron eran imposibles de creer. «Almirante, el casco parece estar construido con metamateriales que no puedo identificar. Las lecturas de densidad sugieren materia que ha sido comprimida a nivel molecular. La fuente de energía es... Señor, estoy detectando una singularidad controlada». ¿Una singularidad controlada? El comandante Sanol se acercó a la estación de escaneo. «Eso es imposible. La contención de singularidades requiere una tecnología que ni siquiera nosotros hemos perfeccionado. Las lecturas están confirmadas, comandante. Hay un agujero negro dentro de esa nave, contenido por campos gravitacionales que no puedo analizar». El almirante Questal sintió que su mundo se tambaleaba. Los agujeros negros controlados eran armas teóricas que existían solo en las instalaciones de investigación más avanzadas. Ninguna especie primitiva debería siquiera saber que eran posibles. «¿Qué más?», exigió. «Señor, la nave se está plegando. Secciones del casco se están separando y reposicionando. Parece estar revelando sistemas de armas». En la pantalla principal, el Titán continuaba su transformación. Lo que había parecido una simple montaña de metal se revelaba como algo mucho más complejo. Placas de blindaje se deslizaban con precisión mecánica, exponiendo torretas de armas que empequeñecían cualquier cosa en el arsenal de la hegemonía. «¿Cuántas armas?», preguntó Questal. «Cuento, más de 3.000 sistemas de armas individuales, almirante. Y siguen emergiendo». El puente quedó en silencio, excepto por el pitido constante de los sensores que luchaban por procesar datos más allá de sus límites de diseño. 3000 armas en una sola nave era más potencia de fuego que la que llevaban la mayoría de las flotas de la hegemonía. ¿Qué tipo de armas? Las manos de Bexar temblaban mientras leía los resultados del escáner. «Estoy detectando sistemas de manipulación de materia oscura, generadores de desplazamiento temporal, lanzadores de torpedos cuánticos, y señor, creo que algunas de estas armas funcionan alterando las fuerzas fundamentales de la física». «Eso es imposible». «Sí, almirante, pero las lecturas son claras». Mientras observaban, más estructuras comenzaron a emerger de otros lugares del planeta. En el Atlántico Norte, lo que parecía una isla se alzaba de las profundidades del océano. Desprendía agua en enormes cascadas mientras ascendía a la superficie, revelándose como otra nave de tamaño imposible. En la desolación de Siberia, una montaña se abrió como una flor, exponiendo una nave con forma de una luna creciente gigante. Patrones de energía danzaban a lo largo de su casco en colores que no tenían nombre. En el desierto del Sáhara, la arena se deslizó de una estructura piramidal que era más grande que cualquier ciudad de la Tierra. Sus superficies estaban cubiertas de patrones geométricos que dolía mirar directamente. «Almirante», llamó el oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo señales de otras 11 ubicaciones en todo el mundo. Están emergiendo más naves». «¿11?» La voz de Questal era apenas un susurro. «¿Cuántas naves tienen?» «Desconocido, almirante. Nuestros sensores no pueden obtener recuentos precisos. La interferencia energética es demasiado severa». La almirante Sarachún estaba sentada en el centro de mando del acorazado Titán Mark IX,
observando sus pantallas mientras sistemas que habían estado inactivos durante décadas se activaban uno por uno. A su alrededor, docenas de técnicos trabajaban en estaciones de control que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. ¿Estado de las armas?, preguntó. Lanzas de materia oscura a plena carga, informó su oficial de armas. Torpedos cuánticos cargados y listos. Campos de desplazamiento temporal estables. Cañones de singularidad gravitacional en línea. ¿Comunicaciones? Todas las naves clase Titán informan estar listas para el combate. El Titán 2 en el Atlántico ha emergido por completo. El Titán 7 en Siberia está al 90% de emergencia. Todas las naves están recibiendo datos de puntería. La almirante Chun asintió con satisfacción. 73 años de preparación estaban a punto de ser puestos a prueba. Abrió un canal hacia la flota alienígena. Almirante Kestal. Aquí la almirante Sarah Chun de la Iniciativa de Defensa Terrana. Se les advirtió que se retiraran del espacio terrestre. Como han elegido permanecer, ahora están clasificados como objetivos hostiles. En la nave insignia alienígena, Kestal intentaba procesar lo que estaba viendo. Toda su comprensión de la realidad se estaba desmoronando. Las especies primitivas no construían naves que pudieran manipular la materia oscura. No controlaban agujeros negros. No poseían armas que pudieran alterar las leyes de la física. ¿Cómo?, preguntó al aire vacío. ¿Cómo es esto posible? La voz de la almirante Chun llegó a través de los altavoces, como si hubiera escuchado su pregunta. Ustedes asumieron que éramos primitivos porque solo vieron lo que elegimos mostrarles. Ese fue su error, almirante. Nos hemos estado preparando para este día desde 1952, cuando su especie se estrelló por primera vez en nuestro mundo. ¿Estrellado? Kestal se giró hacia su oficial de comunicaciones. Nunca hemos tenido naves estrelladas en la Tierra. Revisa los registros. Señor, revisando ahora. No encuentro ningún registro de contacto de la hegemonía con este sistema antes de nuestra misión actual. La almirante Chun continuó hablando. No naves de la hegemonía, almirante. Otros vinieron antes que ustedes. Murieron al llegar, pero su tecnología no. La estudiamos. Aprendimos de ella. La mejoramos. La verdad golpeó al almirante Kestal como un golpe físico. Los humanos habían encontrado naves alienígenas estrelladas y habían aplicado ingeniería inversa a la tecnología. Pero eso debería haber sido imposible. Las especies primitivas no podían entender tecnología avanzada, incluso teniendo ejemplos para estudiar. Pero su tecnología de superficie, protestó. Cohetes químicos, armas de metal, electrónica primitiva. Atrezo, almirante Chun respondió con calma. Necesitábamos parecer indefensos mientras completábamos nuestros preparativos. Cada programa espacial, cada instalación de investigación, cada operación minera profunda era una tapadera para el proyecto Titán. En sus sensores, el almirante Kestal observaba cómo naves más imposibles emergían de lugares por todo el planeta. Cada una era más grande que su nave insignia. Cada una llevaba suficientes armas para destruir flotas enteras. ¿Cuántas?, susurró. 12 acorazados clase Titán, almirante. Cada uno construido para matar a seres exactamente como ustedes. El acorazado Titán Mark IX había completado su emergencia de la Tierra. Flotaba en la atmósfera como una oscura ciudad de metal. Sus armas se giraban para rastrear a la flota alienígena con precisión mecánica. A lo largo de su casco, patrones geométricos comenzaron a brillar con una energía que hacía que el propio espacio se ondulara. Almirante, llamó Bexar con urgencia. Nos están apuntando. Todas las naves están siendo marcadas por múltiples sistemas de puntería. Maniobras evasivas. Ordenó Kestal. Todas las naves, dispérsense. Prepárense para el combate. Pero incluso mientras daba la orden, sabía que era demasiado tarde. Su flota había sido sorprendida completamente desprevenida por enemigos que nunca habían sospechado que existían. Las naves de la hegemonía comenzaron a moverse, pero eran naves capitales diseñadas para abrumar a oponentes primitivos, no para luchar contra tecnología de su mismo nivel.
El primer disparo vino del Titán 7 en Siberia. Su lanza de materia oscura cruzó el espacio en un rayo invisible que golpeó a un acorazado de la hegemonía a la velocidad de la luz. La masiva nave alienígena simplemente dejó de existir, sus átomos esparcidos por varias dimensiones simultáneamente. Imposible, respiró el comandante Sanol. Nuestros escudos deberían haber detenido eso. La materia oscura ignora los escudos convencionales, explicó amablemente la voz del almirante Chun. Solo interactúa con los campos gravitacionales. A menos que tengan generadores de escudos gravitacionales, están completamente indefensos contra ella. El segundo disparo vino del Atlántico. El Titán 2 lanzó una andanada de torpedos cuánticos que atravesaron la materia normal como fantasmas. Pasaron completamente a través de los cascos de 3 cruceros de la hegemonía antes de detonar dentro de sus núcleos de motor. Las explosiones no se parecieron a nada que el almirante Kestal hubiera visto. En lugar de fuego y escombros, las naves simplemente se plegaron sobre sí mismas y desaparecieron, como si la realidad hubiera decidido que nunca existieron. «Devuelvan el fuego», gritó. «Todas las armas, máxima potencia». La flota de la hegemonía respondió con todo lo que tenía. Rayos de energía que podían fracturar planetas se lanzaron hacia las naves Titán. Misiles de antimateria que podían destruir asteroides surcaron el espacio. Bombas de gravitones que podían aplastar la materia hasta convertirla en neutronio explotaron contra las naves humanas. No pasó nada. Los rayos de energía golpearon los cascos de los titanes y fueron absorbidos sin dejar rastro. Los misiles de antimateria detonaron contra escudos que curvaban el propio espacio. Las bombas de gravitones crearon ondulaciones en el espaciotiempo que las naves humanas cabalgaron como olas. ¿Cómo están haciendo eso?, exigió Kestal. Señor, sus cascos parecen estar construidos con materiales que existen en múltiples dimensiones simultáneamente, informó Vexar. Nuestras armas no pueden afectar la materia que no está completamente en nuestra realidad. ¿Y sus escudos? No son escudos, almirante. Están manipulando las fuerzas fundamentales de la física. Nuestras armas existen en el espacio normal. Las suyas no. Más naves de la hegemonía murieron mientras las naves humanas abrían fuego con armas que desafiaban la comprensión. Rayos de desplazamiento temporal envejecieron cruceros enteros hasta convertirlos en polvo de metal en segundos. Cañones de singularidad gravitacional crearon agujeros negros en miniatura que consumieron todo dentro de sus horizontes de sucesos. Un arma que el almirante Chun llamó ancla de realidad, golpeó a un acorazado de la hegemonía y de alguna manera convenció al universo de que la nave nunca había sido construida. No explotó ni se desintegró. Simplemente dejó de existir, dejando solo recuerdos confusos de lo que había estado allí momentos antes. «Almirante», llamó su oficial táctico. «Hemos perdido el 60% de nuestra flota. Las naves restantes solicitan permiso para retirarse». El almirante Kestal miraba sus pantallas en un shock paralizante. En menos de 10 minutos, la flota más poderosa de la galaxia había sido reducida a supervivientes dispersos que huían por sus vidas. «¿Cómo?», preguntó de nuevo. «¿Cómo es esto posible?». La almirante Chun respondió como si hubiera estado esperando la pregunta. «Conquistaron 847 mundos, almirante, pero cometieron un error crítico en sus suposiciones. Creyeron que una especie era o primitiva o avanzada, débil o fuerte. Nunca consideraron que una especie pudiera ser algo completamente diferente». «¿Qué son ustedes?», susurró Kestal. «Somos pacientes», respondió la almirante Chun. «Somos constructores. Somos supervivientes. Y lo más importante, almirante, no somos presas. Nunca fuimos presas. Éramos depredadores fingiendo ser presas, esperando el momento adecuado para mostrar los dientes». El acorazado Titán Mark 9 comenzó a moverse. Su enorme mole acelerando hacia la flota alienígena con una gracia imposible. A lo largo de su casco, emergían nuevas armas. Armas que hacían que las ya desplegadas parecieran juguetes. «Vinieron a nuestro mundo esperando encontrar víctimas», continuó la almirante Chun. «En cambio, encontraron algo que ha estado cazando a seres como ustedes durante más tiempo del que su civilización ha existido.
El almirante Kestal vio como los escudos de su nave insignia fallaban bajo el fuego de armas que no deberían existir. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba frenéticamente para coordinar una retirada que parecía más una desbandada con cada segundo que pasaba. «Esto es imposible», dijo una última vez. «No, almirante», respondió el almirante Chun mientras el arma principal de su nave insignia comenzaba a cargarse con una energía que deformaba el propio espacio. «Esto es solo el principio». El arma principal del acorazado Titán Mark IX comenzó a cargarse con una energía que hizo temblar la propia realidad. Kestal vio cómo sus instrumentos se volvían locos mientras el espaciotiempo se deformaba alrededor de la masiva nave humana. El arma extraía energía directamente del agujero negro controlado en el núcleo de la nave, canalizando fuerzas que podrían rehacer sistemas estelares enteros. «Todas las naves, retírense de inmediato», transmitió a su flota restante. «Máxima velocidad de emergencia. Abandonen la formación y dispérsense». Pero ya era demasiado tarde. El sistema de armas principal del Titán, que el almirante Chun había designado como el moldeador de realidad, alcanzó la carga completa y disparó. El rayo que emergió no era luz, ni energía, ni materia. Eran puras matemáticas hechas forma, una ecuación escrita en física que reescribía las leyes de la existencia a su paso. 3 acorazados de la hegemonía atrapados en el rayo simplemente dejaron de ser soluciones válidas para la ecuación universal de la realidad. No explotaron. No se desintegraron. Se volvieron imposibles, y el universo los borró para mantener la consistencia lógica. El almirante Kestal sintió que su cordura se tensaba mientras observaba cómo naves del tamaño de ciudades desaparecían sin dejar rastro. Su especie había gobernado la galaxia durante 10.000 años. Tenían tecnología que podía mover estrellas y armas que podían fracturar planetas. Pero los humanos estaban empuñando fuerzas que hacían que sus mayores logros parecieran juguetes de niños. «Almirante», llamó el teniente Bexar, su voz aguda por el pánico. «Estoy detectando 11 armas moldeadoras de realidad más cargándose por todo el planeta. Se están preparando para disparar simultáneamente». «¿Contra qué objetivos?» «Contra nosotros, señor. Todas las naves restantes de la hegemonía están siendo apuntadas». El almirante Kestal miró su pantalla táctica y vio la verdad escrita en símbolos brillantes. Su flota estaba atrapada en una zona de aniquilación perfecta, rodeada de armas que podían borrarlos de la existencia misma. «Abran un canal», ordenó. «Frecuencia de rendición total». La almirante Sarachun recibió la solicitud de rendición mientras estaba en el centro de mando del arma más grande de la humanidad. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba con tranquila eficiencia, gestionando sistemas que controlaban fuerzas más allá de la imaginación. El almirante Kestal solicita un alto el fuego inmediato y términos de negociación, informó su oficial de comunicaciones. «Pásamelo», ordenó Chun. La imagen del almirante alienígena apareció en la pantalla principal. Sus escamas azules se habían vuelto de un gris pálido por el shock, y sus ojos rojos tenían la mirada vacía de alguien cuya visión del mundo se había hecho añicos. «Almirante Chun», dijo lentamente. «Nosotros nos rendimos. Mi flota se rinde incondicionalmente. Por favor, detenga su ataque». «¿Por qué deberíamos?», preguntó Chun con calma. «Vinieron a nuestro mundo para destruirnos. Mataron a millones de nuestra gente en sus ataques de demostración. Nos trataron como insectos para ser pisoteados. Nosotros cometimos un error. Un grave error. No entendimos a qué nos enfrentábamos». «No, almirante, entendieron perfectamente. Vinieron a nuestro mundo porque creían que éramos débiles e indefensos. Nos atacaron porque pensaron que no podíamos contraatacar. Lo único que no entendieron fue que estábamos permitiendo que creyeran esas cosas». Chun señaló su pantalla táctica, que mostraba las posiciones de los 12 acorazados clase Titán. Cada acción que su flota tomó fue predicha y planeada. Sabíamos que destruirían nuestras instalaciones orbitales primero, así que las construimos para que fueran prescindibles. Sabíamos que apuntarían a nuestras fuerzas aéreas y navales, así que las hicimos visibles mientras ocultábamos nuestras defensas reales.
El almirante Questal miraba la pantalla con creciente horror. Ustedes sacrificaron a su propio ejército, a su propia gente. Sacrificamos nuestro ejército visible para proteger a nuestro ejército real, corrigió Chun. Cada piloto que murió hoy fue un voluntario. Cada marinero que se hundió con su barco sabía que estaba ganando tiempo para la supervivencia de la humanidad. Murieron como héroes, sabiendo que su sacrificio salvaría a nuestra especie. La imagen del almirante alienígena parpadeó mientras el sistema de su nave luchaba bajo los efectos gravitacionales de las naves Titán cercanas. ¿Pero cómo?, preguntó. ¿Cómo construyeron armas que superan nuestra tecnología? Hemos gobernado la galaxia durante 10 milenios. Hemos absorbido el conocimiento de 1000 especies. La almirante Chun sonrió, y no fue una expresión agradable. Ese fue su segundo error, almirante. Asumieron que absorber conocimiento era lo mismo que entenderlo. Conquistaron especies y tomaron su tecnología, pero nunca innovaron de verdad. Nunca fueron más allá de lo que otros habían descubierto. Se acercó a la pantalla principal, su imagen llenando la vista del almirante Questal. Los humanos hacemos algo que ninguna otra especie en la galaxia ha hecho jamás. Tomamos la tecnología existente y la mejoramos. No solo diferente, no solo modificada, sino fundamentalmente mejorada de maneras que los creadores originales nunca imaginaron. Imposible. La tecnología tiene límites. La física tiene leyes. La física tiene leyes, convino Chun. Pero esas leyes tienen lagunas. Los humanos somos muy buenos encontrando lagunas. Como para demostrar su punto, el Titán 7 en Siberia activó un sistema de armas que el almirante Questal nunca había visto. Se extendió con fuerzas invisibles y agarró uno de sus cruceros en retirada, manteniéndolo inmóvil en el espacio a pesar de que sus motores funcionaban a máxima potencia. ¿Qué es eso?, susurró. Campo de dilatación temporal localizado, explicó Chun casualmente. Hemos ralentizado el tiempo alrededor de su nave. Desde la perspectiva de su tripulación, todavía se mueven a toda velocidad. Desde nuestra perspectiva, están casi inmóviles. La nave atrapada disparó sus armas contra la nave Titán, pero los rayos de energía se movieron tan lentamente que eran visibles a simple vista como líneas de luz que se arrastraban. La manipulación del tiempo es imposible, protestó débilmente Questal. No, almirante. La manipulación del tiempo es difícil. Hay una diferencia. Chun regresó a su silla de mando y se acomodó con el aire de alguien que se había estado preparando para este momento toda su vida. Déjeme contarle la verdadera historia de la humanidad, almirante. La historia que debería haber aprendido antes de decidir invadir nuestro mundo. La pantalla principal cambió para mostrar imágenes históricas de la Tierra. Humanos primitivos con herramientas de piedra. Primeras civilizaciones construyendo monumentos. Los primeros atisbos de tecnología. Durante la mayor parte de nuestra historia, fuimos exactamente lo que pensaban. Éramos primitivos, débiles, divididos. Libramos guerras interminables entre nosotros usando armas cada vez más mortíferas. Las imágenes mostraban conflictos humanos a través de los siglos. Batallas de la Edad del Bronce, asedios medievales, guerras mundiales con armas químicas y bombas nucleares. Pero en 1952, algo cambió. Una nave se estrelló en nuestro desierto. No una de las suyas, almirante. Algo más antiguo. Algo que había estado huyendo de seres como ustedes durante mucho tiempo. Aparecieron nuevas imágenes. Restos en el desierto de Nevada. Científicos estudiando tecnología alienígena. Ingenieros aplicando ingeniería inversa a dispositivos imposibles. La nave estaba dañada más allá de toda reparación, pero sus sistemas informáticos estaban intactos. Aprendimos cosas, almirante. Cosas terribles sobre lo que existe en la galaxia más allá de nuestro mundo. Las imágenes mostraban la construcción de instalaciones subterráneas, el desarrollo de nuevas tecnologías, el nacimiento del proyecto Titán. Aprendimos sobre la hegemonía galáctica. Aprendimos sobre 847 mundos conquistados. Aprendimos que algo venía a por la Tierra, y que cuando llegara, no mostraría piedad.
El almirante Questal escuchaba con creciente horror a medida que el verdadero alcance de la preparación humana se hacía evidente. Así que tomamos una decisión, continuó Chun. Sobreviviríamos. Estaríamos listos. Y cuando llegaran los conquistadores, les mostraríamos lo que los humanos le hacen a las cosas que amenazan nuestro hogar. La pantalla mostró la construcción de la primera nave clase Titán, un proceso que tomó décadas e involucró tecnologías que no deberían haber sido posibles para una especie primitiva. Pasamos 73 años preparándonos para ustedes, almirante. 73 años construyendo armas diseñadas específicamente para matar a seres como ustedes. Cada avance en nuestra tecnología de superficie era una tapadera. Cada misión espacial era reconocimiento. Cada operación minera profunda era preparación. Pero la nave estrellada, protestó Questal. ¿Cómo pudieron entender una tecnología tan superior a su desarrollo? La sonrisa de Chun regresó, más fría que antes. Porque los humanos tenemos una habilidad que ninguna otra especie posee, almirante. Somos insaciablemente curiosos acerca de las cosas que pueden matarnos. Cuando encontramos algo peligroso, no huimos. Lo estudiamos. Aprendemos de ello. Lo mejoramos. La pantalla táctica mostró a las 12 naves clase Titán moviéndose en formación alrededor de la Tierra. Su potencia de fuego combinada era mayor que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. Los alienígenas que se estrellaron en nuestro mundo habían estado huyendo de la hegemonía durante 3.000 años. Su tecnología ya estaba diseñada para luchar contra ustedes. Nosotros solo la mejoramos. Esto es una locura, susurró Questal. Ninguna especie se desarrolla tan rápidamente. No es posible. Sigue usando esa palabra, observó Chun. Imposible. Pero está mirando la prueba de que se equivoca. 12 naves imposibles, armas que no deberían existir, una especie que se suponía primitiva pero que es claramente su superior tecnológico. Se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Le gustaría saber por qué los humanos avanzamos tan rápido, almirante? ¿Por qué pudimos construir en 70 años lo que a otras especies les llevó milenios? Questal asintió, aturdido. Porque sabíamos que íbamos a morir si fallábamos. Cada científico humano, cada ingeniero, cada trabajador del proyecto Titán sabía que la supervivencia de toda nuestra especie dependía de su éxito. Cuando los humanos se enfrentan a la extinción, almirante, no nos rendimos. Evolucionamos. Las armas moldeadoras de realidad comenzaron a cargarse de nuevo, sus campos de energía visibles como distorsiones en el propio espacio. Ahora, almirante Chun, dijo con finalidad, déjeme decirle lo que sucede a continuación. La pantalla táctica se alejó para mostrar todo el sistema solar. A sus naves supervivientes se les permitirá regresar al espacio de la hegemonía. Llevarán un mensaje a sus líderes. La Tierra ya no es un mundo primitivo para ser conquistado. La Tierra es ahora una amenaza a la que temer. ¿Una amenaza? Almirante, ¿de verdad pensó que solo construimos 12 naves? La pantalla cambió para mostrar el espacio profundo más allá del sistema solar de la Tierra. Más firmas aparecieron en la pantalla. Docenas de ellas, todas moviéndose hacia territorio de la hegemonía. Las naves clase Titán que ve alrededor de la Tierra son nuestra flota de defensa planetaria, explicó Chun. Nuestra flota ofensiva partió de la Tierra hace 3 meses, cuando nuestros sensores detectaron su aproximación. El almirante Questal miró la pantalla con absoluto terror. Las firmas que se movían por el espacio eran más grandes que cualquier cosa que la hegemonía hubiera construido jamás. Imposible, respiró. Ahí está esa palabra de nuevo, dijo Chun con diversión. Almirante, para cuando regrese al espacio de la hegemonía, 48 naves de asalto clase Titán ya estarán en posición alrededor de sus 12 mundos más importantes. La pantalla mostró sistemas estelares de la hegemonía con naves humanas ya en posición cerca de planetas habitados. Nos hemos estado preparando para esta guerra durante 73 años, almirante. ¿De verdad pensó que nos limitaríamos a la defensa? Chun se levantó y caminó hacia la portilla principal, mirando las estrellas más allá de la Tierra. La hegemonía galáctica ha gobernado durante 10.000 años, pero su reinado ha terminado.
La humanidad ya no es una presa escondida en un solo mundo. Somos depredadores y nos estamos expandiendo por la galaxia. Se volvió para encarar al almirante alienígena. Tienen 1 hora para reunir sus naves supervivientes y abandonar nuestro sistema solar. Si se detecta alguna nave de la hegemonía en el espacio terrestre después de ese tiempo, será destruida. Y entonces comenzamos la liberación de los 847 mundos que han conquistado. Empezando por su capital. La imagen del almirante Kestal parpadeó y se desvaneció mientras su nave se preparaba para una partida de emergencia. Sus últimas palabras fueron apenas audibles. ¿Qué hemos hecho? La almirante Sarachun observó a la flota alienígena huir hacia el espacio profundo, sus naves dañadas y sus espíritus rotos. Alrededor de la Tierra, las 12 naves de defensa clase Titán mantuvieron sus posiciones, listas para destruir cualquier amenaza que se atreviera a acercarse al hogar de la humanidad. En el centro de mando del acorazado Titán Mark IX, la tripulación del puente trabajaba en silencio en sus puestos. Se habían entrenado para este momento toda su vida, y ahora que había llegado, solo sentían satisfacción. Almirante, llamó el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo señales de la flota de asalto Titán. Informan estar listos para comenzar operaciones contra objetivos de la hegemonía. Recibido, respondió Chun. Señala todas las naves. La operación Depredador Alfa está ahora activa. Miró las estrellas una última vez, pensando en todas las especies que habían sufrido bajo el gobierno de la hegemonía. Pronto serían libres. La galaxia tenía un nuevo Depredador Alfa, y su nombre era Humanidad. En las profundidades del espacio, las naves supervivientes del almirante Kestal cojeaban hacia casa, llevando noticias que harían añicos los cimientos de la civilización galáctica. La hegemonía finalmente había encontrado una especie que no era una presa. Habían encontrado a su reemplazo.